vamos a proceder a la parte de heterótrofos, ¿sí? Seguimos acá, tenemos los mecheros prendidos, la estufa, la mesada esterilizada con alcohol 70, nos volvemos a poner alcohol 70 siempre. Y bueno, acá lo que yo tengo es el medio, ¿sí? El PCA, que como es un agar lo tuve que fundir en el microondas, ¿sí? Y después tenemos que esperar que enfríe un poco, porque este medio no puede estar muy caliente para agregarlo a las placas, porque si no matamos a los microorganismos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros podemos mantener así, agarrado el frasco sin que nos queme las manos, es porque ya está en condiciones el medio para poder plaquear, ¿sí? Después, bueno, tenemos la muestra de agua, ya lo hemos visto, ¿verdad? Y acá lo que tenemos son los tubos con los 9 mililitros de agua peptonada, ¿sí? Para realizar las diluciones. Esto siempre es conveniente sacarlos un rato antes para que se atempere y no esté tan frío, ¿sí? Entonces que tome un poco de contacto con temperatura ambiente para no estresar a los microorganismos, que también los puede afectar si están muy fríos. Entonces acá lo que tengo son las placas, ¿sí? Habíamos hablado que íbamos a hacer directa, ¿sí? Por duplicado, a la -1 por duplicado y a la -2 por duplicado. Siempre es importante que rotulen en la placa más chiquita, ¿verdad? Que rotulen de esta manera. Si lo alcanzan a ver, ¿sí? Que diga en este caso agua de pozo, dilución -2 y la fecha de siembra, ¿sí? Después, por otro lado, también lo que nosotros siempre hacemos es un testigo. Pero ahora, buscando en bibliografía, encontré otra manera también de ver la parte del testigo. O sea, nosotros lo que hacíamos como testigo era simplemente en una placa de Petri estéril, era sembrar solamente el medio de cultivo. Pero bueno, ahora buscando otras informaciones, encontré que está muy bueno y que lo vamos a empezar a hacer ahora, es hacer el testigo pero utilizando el diluyente. O sea, en este caso nosotros usamos agua peptonada. Entonces la idea es que en vez de poner la muestra, nosotros vamos a poner 1 mililitro del agua peptonada, que es lo que usamos como diluyente. Entonces de esa manera también evaluamos si el diluyente que estamos usando está o fue bien esterilizado, ¿sí? Por eso esa es otra manera que vamos a cambiar y le vamos a llamar control negativo, ¿sí? O testigo, que va a contener, como ya les dije, el medio de cultivo y el agua peptonada en este caso, que es lo que usamos como diluyente. Si hubiéramos usado suero fisiológico, hubiéramos puesto suero fisiológico, ¿sí? Entonces ahora lo que nosotros tenemos, vamos a utilizar los tips, ¿sí? Vamos a trabajar con las micropipetas automáticas. No sé si han trabajado muy seguido, o sea el micro 1 no lo hemos hecho, o sea se usa más bien el micro 2. Entonces estas que dicen acá 1000, se alcanzan a ver que dice 1000, significa que son para un volumen de 1 mililitro, ¿sí? O sea 1000 microlitros. Por lo tanto acá tiene una numeración, les marca 100, ¿sí? Entonces si nosotros levantamos la perillita esta amarilla y la giramos, podemos ir graduando el volumen que nosotros deseamos, ¿sí? En este caso nosotros vamos a marcar 100, porque en realidad lo que queremos es tomar 1 mililitro, ¿sí? Con estos tips que están estériles también, ¿sí? Entonces la idea ahora es, habíamos dicho que de la siembra directa nosotros íbamos a sacar directamente 1 mililitro de acá y lo íbamos a llevar a placa, ¿tá? Después vamos a sacar 1 mililitro de la muestra, lo vamos a llevar a un tubo y este tubo lo vamos a rotular como dilución -1. De este tubo, dilución -1, vamos a sacar 1 mililitro a otro tubo de agua peptonada y lo vamos a rotular como dilución -2, ¿sí? Entonces ahora siempre traten de rotular todo, porque a veces no saben qué es lo que pueden tener, se pueden confundir. O sea, es muy importante siempre saber, porque a veces creemos que es una cosa y es otra, sobre todo esto cuando son transparentes, o sea, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar siempre lo más cerca del mechero posible, ¿sí? Acá tenemos el mechero. Entonces yo voy a tomar las placas que tengo directa, ¿sí? Como tengo dos placas directas, o sea, uso el mismo tips,
¿sí? Porque voy a sacar siempre del agua, entonces no es necesario cambiar de tips acá. Y a su vez ese mismo tip lo voy a usar también para sacar 1 mililitro para el tubo que va a ser la dilución -1. O sea que voy a sacar 1 mililitro una placa, 1 mililitro otra placa y 1 mililitro el tubo, ¿sí? Entonces, vamos así, todo siempre lo más cerca del mechero. Fijamos la tapa del frasco para que nos pueda facilitar para abrirlo más fácilmente. ¿Sí? Fijamos así, lo dejamos acá delante del mechero, espero que puedan ver bien. ¿Sí? Pasamos un tip, nunca tocamos la punta del tip tampoco, siempre lo más cerca del mechero, abrimos. Tomamos y después al tubo. ¿Sí? Y este tip ya lo descartamos. Ahora ya tenemos el mililitro en cada una de la dilución directa. Lo homogenizamos un poco, que lo podemos hacer así con unos golpecitos, o a veces podemos usar el vórtice, ¿sí? Entonces dejamos la siembra directa por un lado, ¿sí? Y vamos a tomar lo que es la -1 y vamos a proceder de la misma manera, porque vamos a sacar del tubo a la -1, vamos a sacar para 2 placas y a su vez vamos a sacar al otro tubo que va a ser la dilución -2. Entonces, la muestra ya no la necesitamos más. Igual nunca la descartamos hasta no asegurarnos de que hicimos todo y de que ya tenemos todo pronto. Ahí sí descartamos la muestra. Antes no, porque puede ser que nos hayamos equivocado en una dilución. Otra cosa que no les había comentado también, yo preparé 5 tubos acá de agua peptonada. En realidad necesitamos 2, ¿sí? Pero siempre lo ideal es preparar de más, al igual que los medios de cultivo, siempre se busca preparar un poco más, ¿sí? De lo que dice, para que nos sobre o por si nos equivocamos y tenemos que volver a preparar en otra placa, ¿sí? Entonces acá vamos a proceder de la misma manera, pero ahora vamos a sacar del tubo, no vamos a sacar del frasco porque ahora ya vamos a trabajar con la dilución -1. Entonces procedemos igual, tomamos el tip. Siempre traten de no abrir mucho las placas para evitar alguna posible contaminación, ¿sí? Siempre tienen que ser todos movimientos rápidos, ¿sí? Y abrir lo menos posible. Y de acá vamos a sacar para la dilución -2. ¿Sí? Abrimos, sacamos y descartamos el tip. ¿Sí? Ahí ya tenemos a la -1. Ahora nos está faltando dilución -2. Entonces acá sí, o sea, este tubo a la -1 lo podemos poner para atrás para que no nos cree confusión ni nada, para que no nos mareemos. Entonces agitamos el tubo a la -2 y acá vamos a sacar simplemente para las 2 placas que necesitamos sembrar a la -2. Entonces volvemos a tomar un tip. Y descartamos. Y acá ya estarían prontas las diluciones, con la siembra directa y las diluciones. Ahora, como les había comentado, que vamos a cambiar el tema del testigo, entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a tomar un tubo de esto, que tengo con agua peptonada también, ¿sí? Agua peptonada de 0,1% estéril, que es el diluyente que usamos en este caso. Entonces voy a sembrar 1 mililitro directamente de este tubo a esta placa y le vamos a agregar el medio cultivo, que eso es lo nuevo que vamos a implementar también este año, ¿sí? Que se me ocurrió que está bueno porque también, o sea, no solo evaluamos si el medio cultivo está
bien esterilizado, si las placas realmente quedaron bien esterilizadas, sino que también evaluamos el diluyente que nosotros usamos, ¿sí? Entonces ahora acá de nuevo tomamos otro tip. Bien, y ya quedaría. Entonces ahora despejamos un poco la mesa, así les queda más cómodo. Tenemos 7 placas, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a proceder a agregarle el medio de cultivo, ¿sí? Esto, como es siempre incorporada, si ustedes recuerdan, nosotros agregamos el mililitro de muestra y después agregamos el medio de cultivo y esperamos que solidifique, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, tenemos que tocar el medio de cultivo para ver si aguantamos el calor con las manos. Si lo aguantamos, significa que ya está en condiciones de que se pueda plaquear. Entonces ahora, siempre al lado del mechero, ¿sí? Lo más cerca posible, y siempre tratando de hacerlo lo más rápido posible y que no abramos mucho las placas. Siempre, si yo voy a estar con el frasco abierto, como en este caso, porque necesito homogeneizar la placa, siempre la boca del frasco cerca del mechero, ¿sí? Porque los movimientos que nosotros tenemos que hacer para homogeneizar la muestra son estos, o sea, son círculos hacia la derecha, círculos hacia la izquierda, despacio, porque se nos puede, si no, mojar la placa de arriba, digamos, para arriba y para abajo y hacia los costados, ¿sí? Esos son los movimientos. Siempre para homogeneizar hacemos eso. Y suave, porque si no, ya les digo, el medio de cultivo se les puede pasar a la placa de arriba, puede generar una contaminación, se puede volcar. Entonces, lo que nosotros agregamos, o sea, siempre se calcula entre 15 y 20 mililitros de medio de cultivo por placa. Eso es lo que se calcula aproximadamente. Siempre movimiento suave. Pueden ver los movimientos, ¿sí? Son muy suaves. Listo. Ahí ya esto quedaría. Siempre lo ideal es flamear la boca de los frascos en la tapa antes de cerrarlo y todo. En realidad este poquito que queda se descarta porque no se puede volver a usar. Igual tampoco nos les va a dar para una placa tampoco. Y bueno, ahora simplemente lo que tenemos que hacer es dejar las placas cerca del mechero, esperar a que solidifiquen. Una vez que solidifican, las envolvemos en papel de forma invertida, ¿sí? O sea que quedarían del otro lado, digamos, boca abajo, y eso se va a poner a incubar en la estufa, ¿sí? Las únicas que van en esta posición que no se invierten son las de hongos y levaduras, ¿sí? Pero estas, o sea, todo lo que es esporulado, ¿sí? Pero estas se invierten. Bien, una vez que sabemos que solidificó, o sea, las placas, o sea, una de las maneras de verlo es moviéndolo así para ver que no se mueve el medio, y si no es girándolas, ¿no? Si vemos que no se cae el medio cultivo es porque está bien, ¿bien? Entonces tomamos un papel y las agrupamos. Generalmente no hacemos torres de más de, o sea, de 6 placas, ¿sí? Entre 6 y 8, ¿sí? No más de eso, porque si no les queda muy difícil, o sea, los paquetes se hacen muy grandes y después ustedes se les dificulta más para ponerlos y para sacarlos de la estufa, ¿sí? Entonces, como les decía, ahí están en la forma en la que estaban acá en la mesada. Ahora las invertimos, ¿sí? Damos vuelta, hacemos lo mismo, las ponemos acá, envolvemos el papel, ¿sí? Como que estuvieran envolviendo un paquete de regalo, ¿sí? Cerramos, ¿sí?
rotulamos, por favor, siempre todo rotulado. Ahora vamos a poner agua de pozo, ¿sí? Heterótrofos, ¿sí? La fecha de siembra y la fecha de cuando se tiene que sacar, ¿sí? Y como acá somos muchos grupos, tenemos microbiología 1 y 2 en la licenciatura y microbiología 1 y 2 en el tecnólogo, y además tenemos análisis microbiológico de los alimentos en la licenciatura, ¿sí? Que es una parte más avanzada que está en este primer semestre. Entonces siempre nos conviene poner micro 2, por ejemplo, TQ, ¿sí? Para saber qué son nuestros. Ahora esto lo llevamos a la estufa a incubar, ¿sí? 48 horas, y después vamos a ver los resultados. Bien, chicas, otra cosa que les quería comentar, y con esto ya terminamos, ¿sí? Es que, volviendo de nuevo a la norma, ¿sí? A la UNIT 833 para agua potable, que esto quiero relacionarlo un poco con la actividad que ustedes tuvieron, ¿sí? Con el tema de recuento, que después lo vamos a ver en la clase de consulta. En el caso de heterótrofo, nosotros elegimos hacer directo, -1 y -2. En este caso, si nosotros nos fijamos, la norma dice que la norma acepta hasta 500 unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hasta este valor yo tengo permitido, ¿sí? 500 me está hablando de segundo orden, ¿sí? Segundo orden. ¿Por qué? Porque si nosotros esto lo expresamos con dos cifras significativas, sabemos que es 5,0 por 10 a la 2. Entonces, esto me está indicando el orden hasta qué dilución yo tengo que ir, ¿sí? Pero a veces, como no sabemos bien la procedencia del agua, no tenemos un historial o algo, hacemos alguna dilución más. Pero siempre tenemos que fijarnos en este orden. Esto lo vamos a ver seguido, lo vamos a ver en la parte de alimentos también, ¿sí? Porque el Reglamento Bromatológico Nacional les especifica, dependiendo si es qué alimento sea, les va a dar un límite inferior y un límite superior en cuanto a los parámetros microbiológicos. Entonces, en cuanto a esos resultados, a esos datos que nos da el reglamento, nosotros vamos a decir, bueno, voy a elegir la dilución -2 y -3 porque me quedaría dentro del límite o me quedaría fuera. Entonces tendría que trabajar en estas diluciones seguras, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando que es de segundo orden. Y recuerden que siempre nosotros lo que tenemos que buscar en la placa contar es, algunas bibliografías hablan de 25 a 250, ¿sí? Y en otras bibliografías la pueden encontrar de 30 a 300, ¿sí? Por eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, de tratar de leer entre 25 y 250 o entre 300 y 300, entre 30 y 300, perdón, ¿sí? Dependiendo de la bibliografía, pero siempre nos manejamos más o menos con estos valores. Entonces siempre, si ustedes les dice 500, está hablando de segundo orden, ¿sí? Entonces ahí, si nosotros vamos al cálculo, vamos a saber que tenemos que hacer directa y a la -1. Hacemos a la -2, una más por las dudas, porque en realidad no sabemos en qué condiciones está el agua ahora, porque está estacionada en un tanque, no sabemos el tanque hace cuánto se le hizo mantenimiento. Entonces, son muchos factores, entonces por las dudas hacemos una dilución más, ¿sí? Pero siempre tratamos de basarnos todo lo que sea en las normativas, ¿sí? Entre los límites que nos establece el reglamento, por ejemplo, entre esos límites, yo sé que tengo que trabajar, por ejemplo, me dicen entre 100 y 1000, ¿sí? Entonces yo estoy entre orden 2 y orden 3. Entonces yo sé que tengo que hacer las diluciones ahí, ¿sí? Esto lo vamos a seguir viendo porque en la parte de alimentos vamos a ver mucho todo este tema. Ustedes ahí tienen que hacer los cálculos de qué dilución tienen que preparar, ¿sí? Depende de las especificaciones que nos den, los valores, los límites inferiores y superiores, ¿sí? Con esto terminamos esta parte. La próxima clase ya vamos a ver
qué resultados obtenemos a partir de la etapa presuntiva de coliformes totales, ¿sí? A ver si podemos pasar a la etapa confirmativa, ¿sí? NC y en Brila. Y bueno, heterótrofo sería hacer un recuento y después expresar el cálculo, el resultado debidamente afectado por su dilución y demás. ¿Bien? Bueno, chicas, nos vemos. Cualquier consulta me escriben o podemos tener una clase de consulta, no hay problema. ¿Sí? Bien, chao.